Mi familia con sentido de derecho me echó de casa, luego exigió mi casa de 3 habitaciones para la familia de 6 de mi hermano, todo porque yo no tengo hijos. Me llamo Carlos, soy un hombre soltero de 30 y pocos años. Mi hermano de 29 años ya es padre de 4 hijos, tuvo el primero a los 22, seguido del segundo un año después, el tercero 2 años más tarde y el cuarto hace solo unos meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien porque constantemente intenta sacarme de quicio actuando de manera superior, luego se convierte en una dramática reina de la autovictimización intensa si replico de alguna manera. Puede llorar en un instante y montar un espectáculo excepcionalmente convincente para obtener lástima de casi cualquiera. Mis padres y mi hermano la adoran a pesar de que son plenamente conscientes de su verdadera naturaleza y no les importa. Es muy atractiva, se lo concedo, pero es tan horrible que nunca podría sentirme atraído por ella. También se niega a trabajar a pesar de tener un título universitario, y mi madre ayuda alegremente con los niños todo el día. Así que toda su situación financiera depende de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en otro lugar que no sea la casa de mis padres, y la privacidad es un problema con todos viviendo juntos en una casa de 3 habitaciones construida en los años 60. Al crecer, mi hermano menor también era claramente el favorito. Tenemos 3 años de diferencia. Aún así, adquirió un complejo de superioridad, ya que me castigaban severamente si respondía a sus travesuras de cualquier manera. En aquel entonces, estaba claro que a mis padres les importaba más el por qué obtenía la parte del león de todo, a menos que otros familiares lo reprendieran por ello, lo cual ocurría con bastante frecuencia, razón por la cual mis padres nos llevaron a todos y nos mudaron a unos 150 km de distancia, para que solo nos vieran en vacaciones, ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano fue físicamente abusivo conmigo en varias ocasiones, coqueteó excesivamente con mi primera novia hasta que rompió conmigo, y se rió de cualquier desgracia que experimentara. Cuando yo estaba molesto, mis padres simplemente me decían que lo aguantara. Solo recibía un trato igualitario cuando mis padres necesitaban guardar las apariencias. Confieso que era divertido ver las expresiones en sus caras cuando tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad porque había otras personas presentes. Teníamos parientes entrometidos a los que les gustaban los chismes y el drama, así que mis padres intentaban disimular lo que realmente ocurría y amenazaban con quitarme todas mis pertenencias si no mantenía la boca cerrada. Si acaso, mis padres estaban más felices cuando cumplí 18 años y me mudé, porque significaba que ya no tenían que mantenerme. No había terminado del todo el instituto cuando me mudé, pero surfear sofás era mucho mejor que vivir con ellos. Desde que me fui de casa, me mantuve en contacto con algunas personas, ni siquiera asistieron a mi graduación del instituto, pero no me importó. A partir de ese momento, solo vería a mis padres y a mi hermano en días festivos, como el resto de la familia. El inicio de la pandemia del 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el alquiler del apartamento porque mi compañero de piso también perdió su trabajo y ninguno de nosotros podía pagar la propiedad con el dinero del desempleo. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que disfrutaba absolutamente. Cuando el contrato expiró, mi compañero se fue antes para volver a vivir con familiares, y yo tuve que vender prácticamente todas mis pertenencias porque sería un sin techo si no reducía drásticamente. Definitivamente no debería haber alquilado una casa tan cara, pero disfruté viviendo la buena vida hasta que ésta me trató mal. Me di cuenta de que debería haber vivido en un lugar más barato para haber ahorrado más dinero como respaldo. Pero tenía un plan. Poseo una camioneta porque siempre me han gustado, así que conseguí una caravana de $1,000 en condiciones decentes y la monté en mi camioneta para poder vivir en ella un tiempo. Se suponía que sería temporal, pero terminé viviendo en ella mucho más de lo que había anticipado. Esperaba poder vivir en la caravana en la casa de mis padres, donde también vive mi hermano y su familia, pero cuando les pregunté a mis padres si podía quedarme un tiempo, dijeron que tenían la casa llena y no me querían allí. Además, no nos habíamos llevado bien durante la última década. Dijeron que solo me dejarían estacionar la caravana si les pagaba más o menos lo que costaría alquilar un apartamento en mi vecindario. Eso era demasiado solo para estacionar mi caravana. Estaba desempleado e intentando ahorrar tanto de mis beneficios de desempleo como pudiera hasta encontrar un nuevo trabajo. Con el alquiler que pedían, podría haber vivido fácilmente en un apartamento. Mis padres calificaron mi caravana de fea y me pidieron que me fuera porque no llegamos a un acuerdo. Mi cuñada lo encontró muy gracioso, mi hermano se unió a ella, señalándome e insultándome, refiriéndose a mí como un vagabundo o sin techo. La primera noche, cuando no tenía otro lugar a donde ir, dormí en mi caravana en el estacionamiento de una tienda. Estaba aterrorizado de que alguien intentara forzar la entrada. No hace falta decir que no dormí bien esa noche. No tenía otro lugar a donde ir porque cualquier otro familiar que tuviera casa estaba bastante lejos, y todos mis amigos vivían en apartamentos. También estaba muy apegado a mi entorno, así que no quería irme. También había desviado mi correo a casa de un amigo, que era la única forma en que podía recibirlo todavía. Encontrar un área segura para estacionar era difícil.
Comencé a buscar un trabajo similar a mi antiguo empleo, lleva meses vivir la vida nómada de la caravana. En ese momento, tuve que lidiar con todo, desde mendigos y consumidores de drogas hasta personas que me decían que me fuera porque mi caravana era un desastre. Alguien que me ordenó que me moviera afirmó ser parte de una asociación de vecinos, JOA, ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas, y cuando pregunté qué era la JOA, fueron bastante hostiles y me amenazaron. Moví mi caravana para evitar el problema. Para asegurar una fuente constante de electricidad, aprendí a enchufar un cable de extensión largo donde pudiera para recargar las baterías de la caravana. Esto implicaba escabullirme y conectarlo a un enchufe exterior de un edificio al azar mientras estaba estacionado en la calle. Sabía que no está bien hacerlo, pero necesitaba mantener mis baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía una pequeña bolsa de energía solar para cargar mi teléfono, pero no tenía un generador, que es ruidoso y requiere combustible, así que hice lo que necesitaba hacer. Después de meses viviendo así, finalmente encontré un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a una ciudad vecina para encontrar un trabajo que no implicara venta minorista. Trabajé en retail durante la universidad y me juré que nunca lo haría again, pero estaba casi listo para romper esa promesa. Todavía recibía beneficios de desempleo, pero no tenía un lugar seguro para vivir y no quería quedarme sin trabajo cuando se agotaran. Además, estaba completamente aburrido. Tenía poco más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono portátil, y rastrear dónde podría estacionar y usar los baños públicos locales. Envidio un poco a los japoneses porque tienen baños públicos, definitivamente podríamos usar algo así por aquí. Cuando finalmente encontré un nuevo trabajo, esencialmente vivía en el lote trasero del edificio, cerca del almacén, donde a nadie más parecía importarle usar las antiguas plazas de estacionamiento de empleados porque estaban tan atrás que el área estaba casi olvidada. Mi jefe, el dueño de la empresa, en realidad prefería este arreglo porque yo estaba dispuesto a trabajar en cualquier turno que pudiera conseguir, siempre que durmiera lo suficiente. Incluso me permitió quitar la caravana de mi camioneta y estacionarla en uno de los espacios para poder conducir sin ella. No estoy seguro de si esto era legal, pero nadie nos acosó por ello todo el tiempo que viví allí. No tuve que lidiar con muchos intrusos. Había algunos, pero el personal de seguridad se los llevaba. Casi siempre estaba disponible cuando me necesitaban y trabajaba casi todos los días de la semana. Mi jefe me permitió conectar mi caravana al edificio para obtener electricidad y agua, y pagué una pequeña cantidad de alquiler trabajando gratis los domingos, cuando solo el conserje y el guardia de seguridad estaban en la oficina. Aparte de eso, generalmente tenía que duchearme en casa de un amigo o en el gimnasio local porque la caravana no tenía ducha y solo tenía un inodoro portátil. No quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea terrible, así que usaba otros baños siempre que era posible. Tenía una llave del almacén y podía usar el baño en cualquier momento, incluso estaba en términos de primer nombre con el guardia de seguridad nocturno, que ahora se ha convertido en uno de mis mejores amigos. La caravana era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico. Los veranos eran desagradables, y, como la caravana carecía de aire acondicionado, tuve que comprar un aire acondicionado portátil usado para hacer las cosas aceptables. Obtuve mucho pago por horas extra y aprendí algunas habilidades nuevas de otros empleados. Eventualmente, a mediados de este año, aseguré un mejor puesto en la compañía como supervisor y comencé a ganar un salario más alto que mi empleo anterior. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. El susto que experimenté al perder mi condominio me hizo darme cuenta de que quería algo mucho más confiable a largo plazo. Busqué algo cerca del trabajo y descubrí una casa prefabricada de 3 habitaciones en un pequeño terreno a solo 2 millas de distancia. Pude conseguirla por $10,000 menos del precio de venta. De alguna manera, usé casi todos mis ahorros para una entrada inicial y me aprobaron un préstamo hipotecario. Ya no tenía que vivir en una caravana. Había suficiente espacio para que pudiera meter mi camioneta detrás de la casa, quitar la caravana e instalarla en el patio trasero. Así que la instalé como su propia pequeña estructura en caso de que la necesitara again. Cuando estuve completamente instalado en la casa, fui lo suficientemente tonto como alardear de ello en mi perfil de redes sociales. Mi familia vio la publicación, y ahí fue donde realmente comenzó todo. Después de unas semanas, mis padres, mi hermano y su familia me hicieron una visita sin anunciar para hacer un recorrido por mi hogar. Ni siquiera les di mi dirección, así que todavía no estoy seguro de cómo se enteraron de dónde vivo. Ninguno de mis amigos ha confesado y ningún miembro de la familia me había visitado antes, así que me pregunto si me siguieron desde el trabajo a casa. Realmente no me sorprendería. Cuando abrí la puerta, prácticamente todos se abrieron paso como viajeros ruidosos, luego simplemente comenzaron a sentirse como en casa. Todos siguieron curioseando, y mi cuñada tenía una sonrisa espeluznante que no dejaba de lanzarme, y solo después me di cuenta de por qué. Me enfureció como un toro en esteroides que acaba de ser picado por una avispa. Mis padres no dejaban de decirme cuánto espacio extra tenía hoy, que es demasiado para alguien como yo, que no tiene esposa ni hijos. Claro, no ahora, pero quizás más tarde.
Mi hermano mencionó con frecuencia que mi casa tenía más espacio que la de nuestros padres y que también estaba más cerca de su trabajo. Banderas rojas por todas partes. Eventualmente, mi hermano me pidió que habláramos en privado. Todos los demás abandonaron abruptamente la habitación y se apilaron en el pordelantero. Ahí fue cuando me di cuenta de que tenían una estrategia. Mi hermano, llamémosle Javier para simplificar, declaró que la casa era demasiado grande para mí solo y que debería dejar que él se mudara con su familia porque su esposa espera su cuarto hijo y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que yo ya tenía la caravana, así que podía vivir afuera mientras ellos se quedaban en la casa principal, y me gustaría señalar que Javier nunca mencionó ofrecer pagar alquiler. Eso sí, él tiene un buen trabajo. También mencionó que habría ajustes, incluidos toques de queda, y que yo no podría entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, asumiría que la persona con la que estaba hablando estaba loca, pero Javier perdió la cabeza hace mucho tiempo como resultado de que nuestros padres lo trataran como si fuera el centro del universo. Intenté hablar, pero él siguió interrumpiéndome como si no tuviera nada que decir en la situación. No había forma de que fuera a alquilar mi casa o partes de ella a él, a otras personas, tal vez, solo para poder pagar mi hipoteca más fácilmente, pero a él o a su fea esposa, no. Había visto vídeos de situaciones similares en línea muchas veces antes, pero nunca imaginé que estaría viviéndola porque me parecía ridícula. Sin embargo, mi papá, mi hermano y mi cuñada cumplen con la descripción de narcisistas, entitled y locos. Así que agarré mi teléfono, lo puse en modo grabación y simplemente lo sostuve. Javier no pareció importarle ni darse cuenta de lo que había hecho, y en cambio se sentó allí con los brazos ondeando, balbuceando sobre todas las razones por las que quería mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si fuera un hecho consumado, extendiendo la mano para darme la mano. Fue entonces cuando finalmente mostré carácter y grité, «¡Demonios, no!». Lo dije lo suficientemente fuerte como para que Javier se cayera hacia atrás por un momento. Rara vez le había alzado la voz a ese nivel desde que era regañado por nuestros padres cada vez que lo hacía, pero era mi casa, no la de ellos. Mi carácter puede brillar tanto como quiera aquí. Me puse de pie y le dije que mi casa no estaba en venta y que actuaba como si fuera a dejar que se mudara solo porque quería que sucediera. Compré mi casa para mí y no es mi responsabilidad que él siga teniendo hijos y se quede con nuestros padres porque no puede permitirse mudarse. Javier se acercó a mí tanto como pudo sin tocarme, diciéndome que no merecía la casa y que quería un mejor lugar para que viviera su familia. Me reí en su cara y le dije que era una completa tontería porque había trabajado duro para poder comprar mi casa. Por supuesto que me la gané. Javier comenzó a despotricar que yo no tengo esposa ni hijos y no necesito todo el espacio, así que bien podría dárselo a él. Le respondí que no le estaba dando nada y que él nunca ofreció pagarme el alquiler. Si lo dejaba mudarse, todavía tendría que pagar la hipoteca completa de mi casa solo mientras no se me permitía vivir allí. Javier luego me informó que no debería tener que pagar alquiler porque su familia es primero, y nuestros padres le aseguraron que yo haría esto y aquello. Gritó como si sus palabras fueran una ley o algo así. Le dije a Javier que ellos no tenían la autoridad ni el poder para ofrecerle mi casa. Luego, justo a tiempo, mis padres y mi cuñada irrumpieron de nuevo por la puerta principal y me rodearon en un intento de obligarme a aceptar. Hubo mucha pelea, pero a partir de este punto escuché la frase, «Solo hazlo por Javier», más veces de las que puedo recordar. Durante la pelea, les dije a todos que no tenían voz en mi vida ni en mi casa y que deberían irse antes de llamar a la policía. Mi cuñada fue la que más me gritó, diciendo que estaba embarazada de nuevo y que no podía hacerle esto. Le dije que no le había hecho nada a ella, básicamente esperaba que pudiera tomar y tomar de mí como si yo simplemente lo permitiera. No tenía obligaciones con ella ni con su familia. Luego la etiqueté como una engreída que nunca me respetó, por lo tanto, no me importa lo que piense o cuántos hijos tenga. No siento lástima por ella, no vivirá en mi casa. Bueno, eso la enfureció lo suficiente como para agredirme. Asestó un buen golpe en mi cara e intentó hacer más, pero mi hermano la retiró, pateando y gritando. Insistía en que la soltara para poder arrancarme los ojos. El teléfono que sostenía capturó casi todo, así que lo levanté y amenacé con llamar a la policía si no se iban de inmediato. Mis padres le dijeron a Javier que se iban, luego mi madre me dijo que tenía una semana para entrar en razón. Le dije que no estaría allí y que no volviera. Luego informé a mi cuñada que mi teléfono había grabado todo y que si intentaba algo, presentaría cargos por agresión. Ella me gritó y salió furiosa, gritando fuerte y sosteniendo su cara entre sus manos. Mi madre fue la última en salir por la puerta, diciéndome que necesitaba hacer esto por Javier y mi cuñada. Respondí diciendo que no estaría allí. Actualización 1. Como mencioné en la primera mitad de mi publicación, mucha gente encontrará esto increíble y extenso. Sí, soy consciente de que ya hay publicaciones similares en línea, he visto varias últimamente, pero esos posters no tienen el monopolio de que este tipo de mierda les suceda. Si acaso, me sorprende que este sitio no se haya utilizado mejor como arma contra este tipo de comportamiento, ya que las personas entitled deberían tener más miedo de ser expuestas aquí.
De todos modos, no culpo a nadie que sea escéptico, yo también lo sería si estuviera leyendo esto. Sin embargo, después de leer esto y mi primer artículo, entenderán lo mal que están mis padres en mi vida. Ellos fueron la fuente de todo mal que malcrió a mi hermano hasta ser lo que es ahora. Y nunca me han ofrecido una razón real del por qué, y me temo que no hay una. Algunas personas no pueden explicar por qué toman decisiones como el favoritismo hacia un hijo, así que todo lo que pueden hacer es intentar defender al hijo al que apoyaron, que es exactamente lo que mis padres intentaron hacer. Y casi he destruido sus vidas como resultado, no en el sentido legal, sino más bien en el emocional. Después de echar a mis padres, mi hermano y mi cuñada por intentar obligarme a entregar mi nueva casa a mi hermano, inmediatamente recurrí a las redes sociales para contarles la historia a toda la familia. Se extendió rápidamente, pero ya no lo encontrarán porque todo fue borrado hace un tiempo y yo hice mi propio perfil privado. Publiqué sobre ello porque sabía que lo primero que haría mi familia cuando llegara a casa sería intentar alterar los eventos para hacerme quedar como el villano, y estaba precisamente en lo correcto. Pero tenía aproximadamente una hora para empezar antes de que llegaran, y tenía evidencia de vídeo para respaldar mi historia sobre lo que hicieron. No pretendo mostrar el vídeo aquí, así que no pregunten. Ser proactivo valió la pena, ya que rápidamente obtuve el apoyo de una gran cantidad de familiares. Mi papá, Javier y mi cuñada podrían haber estado planeando su propia publicación, pero era demasiado tarde, así que no se molestaron en intentar mentir mucho. Mi papá, Javier y mi cuñada tuvieron algunos monos voladores, que los ayudaron, pero no mucho más. Muchos otros ya sabían lo entitled que eran, así que lo que pasó fue fácilmente entendido y aceptado. Hubo una persona en particular que me llamó, no estoy seguro de quién era, pero me dijeron que era un hermano terrible y que necesitaba hacer espacio para un verdadero hombre de familia. Colgué inmediatamente y bloqueé el número. Esto no fue una repetición. Después de una semana, mis padres se presentaron con Javier en el porche de mi casa, tal como habían prometido en su ultimátum anterior. Tocaron el timbre repetidamente y golpearon la puerta hasta que respondí. La abrí solo una rendilla e intentaron abrirse paso de nuevo, pero había añadido un par de cadenas de seguridad para bloquearla, e incluso me apoyé contra la puerta por si acaso. Mi padre y mi hermano me suplicaron que los dejara entrar, pero me negué, diciendo que estaba filmando todo y que llamaría a la policía si intentaban entrar again. Mi madre los calmó y luego, con su tono empalagosamente dulce, preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Les ordené a ella y a los demás que se fueran y no volvieran nunca. Mi madre derramó lágrimas de cocodrilo y cuestionó por qué no podía simplemente hacer esto por Javier, mi amado hermano. Sonreí y francamente declaré que no lo amo como a un hermano porque me trató así durante años y ellos simplemente lo alentaron a hacerlo. Son malos padres y él es un hermano terrible. Luego les ordené que se fueran o llamaría a la policía de inmediato. Todos se fueron notablemente rápido, excepto por los fuertes lamentos de mi madre y las maraadas feas de los demás. Uno podría argumentar que hacerlos irse fue inquietantemente simple. Pensé que todo había terminado, pero tal vez debería haberlos tomado más en serio porque tenían otras intenciones ridículas. Regresé a casa más tarde esa semana, el viernes por la noche, para descubrir un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en mi entrada. Javier y su familia estaban metiendo cosas. Cuando lo vi, simplemente saludó con la mano y me lanzó una sonrisa burlona. Me enfurecí y le ordené a él y al resto de su familia que se detuvieran, pero mi cuñada me informó con arrogancia que, le gustara o no, se estaban mudando. Y luego, de la manera más falsa, mientras inclinaba la cabeza y fruncía los labios, añadió que todo estaba bien porque mi mami lo permitió y que siempre debería escuchar a mi madre. Me llené de ira con solo escuchar esas palabras y mirar su rostro arrogante. Así que me encerré en mi camioneta y llamé a la policía de inmediato. Cuando entendieron lo que estaba haciendo, mi cuñada comenzó a golpear mi ventana y me gritó que me detuviera, diciendo que no podía hacerle esto porque ella y Javier necesitaban la casa. Se lamentó porque no puedes simplemente hacer esto por Javier. Le dije, que se joda Javier. Es mi maldita casa, no la suya. Luego amenazó con rayar el costado de mi camioneta si dejaba de contactar a la policía, cosa que el operador del 911 escuchó debido a que la ventana estaba ligeramente abierta. Le dije a mi cuñada que si destruía mi camioneta, la demandaría, y fue lo suficientemente inteligente como para retroceder. Cuando llegó la policía, Javier y su cuñada, junto con sus hijos, se habían atrincherado en mi casa. Les informé a los policías lo que había sucedido y les mostré mi nueva licencia de conducir, que incluía mi dirección actual. Cuando llegamos a mi puerta principal, noté que habían cambiado la cerradura, que la cerradura vieja estaba en el porche, con el centro perforado, y el taladro que usaron estaba allí junto a ella, junto con un juego completo de brocas de Harbor Freight. Podrían haber sido más tantos al dejar evidencia así dispuesta. Señalé la cerradura dañada y el taladro, luego les di a los policías un resumen de todo lo que había sucedido antes. Y vamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia.
Javier debe haber llamado a nuestros padres después de que regresé a casa, porque llegaron mientras yo hablaba con la policía. Mis padres mintieron instantáneamente, afirmando que yo había accedido a alquilar mi casa a mi hermano y su familia. Declaré que era una mentira fácilmente demostrable de una forma u otra. Así que Javier y mi cuñada finalmente emergieron de mi casa con algunos papeles en la mano, ambos parecían satisfechos, como si me hubieran superado en astucia. Habían creado e impreso un falso contrato de alquiler, pero no incluía mi firma, había una firma, pero no se parecía a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto mi firma jamás, así que fue extremadamente estúpido de su parte. Le dije a mi papá y a Javier que era un fraude absurdamente obvio y que si la policía investigaba, lo descubrirían fácilmente. Declaré que no creía que se beneficiaran de ir a la cárcel o a los tribunales, incluso podría costarle a Javier su trabajo, que es su única fuente de ingresos para su familia. También declaré que si algo mío se perdía, robaba o rompía, contrataría a un abogado y presentaría una demanda por daños, además de notificar a Servicios de Protección Infantil, CPS. Cuando le dije todo esto a Javier, se puso blanco y parecía aterrorizado. Pero mi madre intervino e insistió en que hiciera esto por Javier y viviera en la maldita caravana para que finalmente pudieran tener una casa familiar para ellos solos. Le grité que si le parecía una buena idea, podría hacerlo ella misma y darle su casa a Javier en su lugar. La policía separó a mi madre y a mí, y les dije que necesitaban irse ahora mismo o presentaría cargos. Grité que habían perforado la cerradura de mi puerta principal para forzar la entrada, que los papeles del contrato eran claramente falsificaciones, que habían falsificado mal mi firma y que había grabado en vídeo a mi cuñada golpeándome, que esos son delitos graves. Podría joder sus vidas si así lo deseaba, y si no se iban, eso era exactamente lo que haría. La única razón por la que no lo había hecho antes era por los hijos de Javier. Tenían una oportunidad para irse. Cuando mis padres escucharon eso, creo que se les ocurrió que no podían obligarme a hacerlo por Javier. Mi madre finalmente se rindió y declaró que le pondría fin. Luego se acercó a su cuñada y habló en voz baja con ella por un minuto, mientras mi padre hablaba con Javier. Mi cuñada inmediatamente comenzó a llorar y a destrozar los falsos papeles del alquiler en pequeñas partes, arrojándolos como confeti, solo para que un oficial les ordenara recoger los pedazos de papel o los multaría por tirar basura. En este momento, ambos policías pusieron la expresión de "no me pagan lo suficiente para esto" en sus caras. Javier tuvo que empezar a pedirles a sus hijos que empacaran sus pertenencias de nuevo en el camión de mudanzas. Todos los niños lloraban, con el mayor sollozando porque ahora no tendría su propia habitación. La cuñada y Javier reunieron a sus hijos para intentar un último intento patético de culpabilizarme con una triste actuación familiar en la que todos se agruparon en una especie de abrazo grupal mientras miraban hacia el mismo lado. Juro que lo habían practicado antes. Todos los niños tenían las mismas expresiones suplicantes y bocas temblorosas. Mi cuñada comenzó a acariciar su vientre embarazado y a dejar caer la cabeza para parecer un cachorro triste, mientras que mi hermano simplemente puso la cara más triste que pudo y suplicó: "Por favor, no hagas esto, deberíamos poder vivir aquí". Pero no dudé y les ordené que continuaran empacando. Todos los niños y mi cuñada comenzaron a llorar, y Javier rugió hacia mí: "¿Que estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado una casa porque eres demasiado egoísta para compartir y apoyar a nuestra familia". Terminé riendo como un loco y replicando que lo que intentaba hacer era tomar, no compartir, y que ninguna cantidad de lágrimas me convencería de dejar que su familia se mudara porque ya no es mi hermano, es solo un idiota con derechos que cree que puede tomar cualquier cosa que quiera de mí, igual que cuando éramos niños. Javier comenzó a soltar improperios hacia mí hasta que las autoridades le dijeron que se detuviera o sería arrestado, independientemente de si yo quería presentar cargos. Se mordió los labios, su expresión una mezcla de miedo e ira. Pregunté a los policías si podían quedarse hasta que los padres, mi hermano y mi cuñada se hubieran ido, y dijeron que no se irían hasta que esto se resolviera. De hecho, 2 policías se convirtieron en 4 en los siguientes minutos a medida que llegaban más coches. Por alguna razón, esto les dio a mis padres un impulso extra para empezar. Hice que Javier me diera las llaves de la nueva cerradura que había instalado en mi puerta principal, aunque terminé consiguiendo otra cerradura al día siguiente ya que no estaba seguro de si tenía llaves duplicadas. Estaba muy reacio a entregarlas. Luego, en lugar de entregármelas, las arrojó por la calle y hacia una alcantarilla, diciéndome que fuera a buscarlas yo mismo. Pero uno de los policías lo reprendió por ello y le ordenó que fuera a recogerlas. Tuvo que quitar la rejilla para llegar a ellas y se ensució un poco en el proceso. Cuando recuperó las llaves, gruñó y las golpeó en mi mano. Luego les dije a todos que se fueran y no volvieran nunca. Mi madre declaró que sería repudiado por esto, como si fuera una amenaza para mí, y se lo dije. Luego, bromeando, dije algo así como: "Oh, no, eso significa que no podré ir a ninguna fiesta con ustedes, donde siempre me tratáis como una mierda de todos modos, porque Javier siempre ha sido vuestro favorito obvio. Me maltratasteis de niño. Así que si Javier alguna vez necesitara un donante de órganos, me negaría a darle nada. Así que haced lo que siempre me ordenasteis que hiciera cuando todos ustedes me abusaban, trágalo".
Mis padres se sorprendieron cuando dije todo eso, y el cuarteto de policías también los miró con bastante desdén. Les digo, si quieren poner en aprietos a padres terribles como los míos, enfréntenlos frente a la policía porque es poco probable que hagan algo estúpido entonces. Mi madre empezó a llorar y se fue. Mi padre se quedó allí con ganas de golpearme, mientras Javier abrazaba a sus hijos derrotado. Y mi cuñada estaba teniendo una rabieta en el césped delantero. Eventualmente formaron una fila, repartieron cajas y abandonaron mi residencia. Nada había sido desempacado todavía, así que todo fue sacado inmediatamente. Pero mientras lo hacía, mi madre seguía diciéndome que no era demasiado tarde y que todavía podía hacerlo por Javier. Cada vez intentaba regatear más para persuadirme de cambiar de opinión. Dijo que Javier podría pagar el alquiler si los dejaba quedarse. Cuando eso no funcionó, sugirió que me mudara de nuevo con ellos y dejara que Javier alquilara mi casa para no tener que compartir el edificio. Le urgí que se callara y siguiera empacando cajas porque no quiero a Javier o a su familia cerca, no quiero su dinero y nunca quiero volver a vivir con él o con mis padres. Hacer un trato con mis padres se sintió como hacer un pacto con el diablo después de cómo me trataron de niño. Mi cuñada tuvo otra rabieta después de oír eso. Dejó una caja y se sentó en el suelo, teniendo una fiesta de lástima porque no quería volver a vivir con mis padres. Simplemente se sentó allí, enojada y con el corazón roto, hasta que todos los demás terminaron. No quería levantarse cuando era hora de irse. Eventualmente sacaron todo de la casa y lo metieron en el camión. Así que antes de que se fueran, arremetí contra mis padres una última vez por todas las cosas que me hicieron pasar al crecer. Y con 4 oficiales parados allí, no pudieron hacer mucho más que quedarse allí y aguantarlo por una vez. Los señalé por una variedad de incidentes, incluyendo cómo no podían simplemente hacer algo bueno por mí, cómo permitirme quedarme con mi caravana cuando era un sin techo e intentaba recuperarme, cómo dejaron que Javier y su cuñada se burlaran de mí y me etiquetaran como un vagabundo. Entonces, ¿quién es el vagabundo ahora? Querían alejarme de mi casa para que Javier se quedara gratis. Sin embargo, cuando necesitaba un lugar para quedarme, querían cobrarme más de lo que podía permitirme solo por estacionar mi caravana porque sabían que estaba sin trabajo. Cuando les conté todo eso, los policías me miraron con aún más desdén. Así que puse a mis padres en aprietos una vez más, preguntándoles qué había hecho, aparte de nacer, para merecer ser tratado tan mal, porque cuando finalmente logro algún éxito en la vida, quieren quitármelo para su hijo favorito. Prefieren que le dé todo a Javier y no me quede nada para mí. Compré mi casa con el dinero que gané. No les debo nada y nunca les pediré nada más porque claramente me ven como nada más que un felpudo o una vaca casi. No recibí respuestas de ellos, simplemente se quedaron allí como peces fuera del agua. Así que continué despotricando y les pregunté qué demonios les hizo creer que eran tan buenos padres después de todo eso. Esta vez, la cara de mi padre estaba sonrojada de vergüenza en lugar de ira, y mi madre lloraba, diciendo que era una persona terrible. Abiertamente acordé que es una persona terrible y apuesto a que irán al infierno por ello. Todos eran conscientes de que eran individuos horribles, pero si los hubiera enfrentado por todo esto en privado en lugar de en público, se habrían enojado y habrían seguido actuando como si yo estuviera equivocado. Simplemente mantuvieron la negación durante tanto tiempo que se arraigó en su personalidad. Mi madre enterró su cara en la chaqueta de mi padre llorando, y mi padre parecía más derrotado de lo que nunca lo había visto. Javier y su familia me evitaron por completo mientras terminaban de empacar todo de nuevo en el camión de mudanzas. Me aseguré de que nada mío fuera robado. A pesar de que no había tenido mucho tiempo para adquirir muebles, tuve la suerte de tener un sofá en ese momento. Todos volvieron a sus coches, y mi cuñada se quedó allí mirándome con odio hasta que mi hermano la convenció de que condujera la minivan a casa. Y tan pronto como se fueron, me apresuré a volver a conectarme y le conté a todos lo que había sucedido. Mis padres estaban demasiado humillados para intentar justificar su comportamiento esta vez, y mientras la familia estaba ligeramente dividida antes de este incidente, ahora estaba abrumadoramente a mi favor. Después de este incidente, casi toda la familia ha salido en mi apoyo, y aquellos que no lo han hecho simplemente no se están poniendo del lado de nadie, sin importar cuántas veces mis padres intentaran la excusa de «lo hicimos por Javier». Ya nadie escuchaba. Como resultado, ya no tienen ningún apoyo familiar. Muchos miembros de la familia, incluidos los monos voladores originales, se pusieron de mi parte a pesar de mis expectativas, así que supongo que ya habían tenido suficiente. Por esa época, me ofrecía entretener a la mitad de la familia en Nochebuena en mi nueva casa. Mis padres no fueron invitados. Sorprendentemente, no estaba bloqueado en los perfiles de mi hermano y mi cuñada, y vi que mi cuñada dio a luz a su cuarto hijo a principios de noviembre. Todavía viven con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que estaba mirando porque mi cuñada seguía publicando comentarios pasivo-agresivos sobre no tener suficiente espacio mientras vivía con mis padres, muy probablemente para ver si todavía podía culparme. Y estoy seguro de que está volviendo locos a mi madre y a mi padre porque no pueden tener paz y tranquilidad en su vejez con 3 niños bulliciosos y molestos, una cuñada mentalmente inestable, mi hermano el hijo favorito y un bebé recién nacido.
todos en la casa al mismo tiempo. Tal vez podrían mudarse a una caravana en su propio patio trasero y dejar que Javier se hiciera cargo de toda su casa, entonces podrían encontrar algo de serenidad. Sí, podrían hacerlo por Javier. Se suponía que habría más, pero esta publicación se volvió demasiado larga, así que lanzaré la parte 3 más tarde. Y vamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Actualización 2 intentaba mantener las cosas en 2 publicaciones, pero al reunir todo, descubrí que la parte 2 era simplemente demasiado larga, así que la separé en 3 partes. Para aquellos que comentaron sobre las cámaras, las adquiriré cuando pueda permitírmelas. Todavía me estoy recuperando financieramente de comprar una propiedad el año pasado. Y hasta donde sé, las cámaras buenas requieren una computadora decente para grabar, y no tengo nada más que una computadora portátil de 3 años con Windows 10. Sí, soy consciente de las cámaras de timbre, y esas serán las primeras que compre. Para aquellos que seguían diciéndome que debería haber encarcelado a mi hermano y a mi cuñada, la única razón por la que no lo hice fue que eran padres, sus hijos los necesitan. Y si Javier es arrestado, lo más probable es que pierda su trabajo, lo que dejaría a su familia sin dinero. Mi cuñada tiene un bebé que solo tiene un mes ahora mismo, ninguno de ellos debería terminar en la cárcel. Sin embargo, la venganza no requiere tiempo en la cárcel. Sí, la policía puede ayudar, pero me vengué sin presentar un informe policial. ¿Sería tan misericordioso Again? Lo más probable es que no, ellos son plenamente conscientes de esto. Opté por no crear una cuenta ni publicar hasta después de Año Nuevo por si acaso sucedía algo else, y sucedió. Como saben los lectores anteriores, mi cuñada publicaba publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales que claramente estaban dirigidas a mí, especialmente después de dar la bienvenida a su cuarto hijo en noviembre. Siguió publicando la misma basura repetida. Solo cambiaba ligeramente las palabras, pero seguía repitiendo que estaba harta de vivir con mis padres, que no había suficiente espacio, que necesitaba su propio lugar, bla, bla, bla. Me doy cuenta de que sueno desdeñoso, pero si pasaras por lo que yo pasé con esta gente, estarías listo para tocar sarcásticamente pequeños bailarines frente a ellos también. Son tan terribles. Y como era de esperar, sucedió algo más después de que esperé hasta enero para crear una cuenta. Anteriormente indiqué que había invitado a la mitad de la familia a una reunión en Nochebuena en mi casa, y todos los que invité aparecieron a pesar de que era un viaje bastante largo para ellos, aproximadamente de 3 a 4 horas. Sin embargo, querían asistir y mostrarme su apoyo. Me felicitaron mucho por trabajar tan duro para conseguir una casa por mi cuenta y se disculparon por todo lo que había pasado. Me preguntaron por qué no simplemente tomé mi caravana y conduje las 3 horas de regreso a ellos en lugar de vivir esencialmente como sin techo durante tanto tiempo, y tuve que reconocer con timidez que estaba muy apegado a vivir aquí. Esta área me brindaba las mejores perspectivas de empleo. Mi ciudad natal no tiene muchas oportunidades profesionales fantásticas en mi industria, si es que tiene alguna. Por lo tanto, quería abrirme camino tanto como fuera posible. En general, aceptaron la respuesta. Procedimos a tener una fiesta fantástica, la mejor a la que había asistido en años. Algunos parientes incluso donaron CD de increíbles discos navideños, y debo decir que el que me dio mi tío de Ray Charles fue mi favorito. Nunca había escuchado a nadie más interpretar canciones navideñas como él. Fue una ocasión grandiosa y feliz, sentí que finalmente podía olvidarme de mis problemas y disfrutar el momento, pero no estaría escribiendo esto si las cosas se hubieran quedado así. Aproximadamente 2 horas después de que comenzara la celebración, ya sabes quién apareció. Mis padres, mi hermano y mi cuñada entraron intentando sonreír, ni siquiera llamaron a la puerta, simplemente marcharon directamente por la puerta principal de mi casa como si se suponía que debían estar allí. Apagué la música y les ordené que se fueran inmediatamente, suplicaron quedarse y dijeron que habían traído regalos. Uno de mis tíos se puso de pie y les gritó antes de que yo tuviera otra oportunidad de hablar, dijo que no merecían estar en mi hogar o en mi vida después de lo que intentaron meses antes, y fue apoyado por varios otros familiares. Eso sí, esta persona es el hermano de mi madre, y solía adorarla hasta que se enteró de lo que ocurrió entre mis padres y yo. Mis abuelos, los padres de mi madre, tan mayores como son, intervinieron inmediatamente y les dijeron a mis padres que si querían hacer las paces conmigo, era demasiado pronto, nunca habían estado más decepcionados con ellos como este año. Habían mantenido su afecto por mi hermano oculto a ojos curiosos durante mucho tiempo, pero ya nadie estaba engañado, y si alguna vez querían ser parte de mi vida again, necesitaban hacer un esfuerzo concertado para tratarme como a un hijo. Luego se dirigieron a Javier y a la cuñada, diciendo que habían visto la basura repetida que la cuñada estaba publicando. Están hartos de ello y quieren dejarlo pasar. Mi casa no será su nuevo hogar. Mi cuñada volvió a sus viejas costumbres de llorar y tener fiestas de lástima sobre cómo debería ser ella la que viviera aquí, no yo. Se dejó caer en una silla para hacer una rabieta, quejándose de que no era justo que yo tuviera esta casa para mí solo cuando no tenía una familia propia.
mientras que ella tenía 4 hijos que requerían más espacio. Explicó que todo lo que quería era un mejor lugar para vivir y sentirse como una madre de verdad. Fue mezquino de mi parte, pero dije en voz alta, fracasa como madre porque deja que mi madre maneje la mayor parte de la crianza de los hijos mientras ella se sienta sobre sus nalgas todo el día bebiendo, jugando con su teléfono o saliendo y malgastando todo el dinero de Javier, y tiene la audacia de quejarse de ello. Incluso comenté, me sorprende que su bebé no se emborrache con su leche materna porque bebe tanto, lo que, lo admito, fue un poco demasiado lejos, ya que recibí algunas maradas. Mi cuñada exigió saber si la estaba llamando una madre horrible. Respondí, la evidencia habla por sí misma. Y si quiere poder salir de la casa de mis padres algún día, necesita poner su título universitario en buen uso, obtener un trabajo y aprender a ahorrar dinero. Mi madre ya realiza la mayor parte del cuidado de los niños de mi hermano, así que tendrá mucho tiempo, especialmente a medida que su bebé crezca. El hijo mayor de mi hermano, que tiene 7 años, corrió y comenzó a patear y gritarme por gritarle a su madre. Seguía despotricando que yo era el hombre horrible que la hizo llorar y se negó a dejar que vivieran aquí. Mi hermano agarró a su hijo para alejarlo, pero todos los demás familiares se unieron y esto se convirtió en una intervención familiar contra mi cuñada y mi hermano. Ella lloró, su bebé recién nacido lloraba, sus hijos lloraban, incluso Javier estaba casi llorando por el asalto verbal que estaba recibiendo. Terminó sentado en el otomán donde guardo mis zapatos junto a la puerta principal, pareciendo un completo desastre. No podía mirar a nadie a los ojos, ni siquiera podía decirme 2 palabras, no con toda la casa llena de gente enojada esperando para juzgarlo. Si no se lo hubieran impedido, estoy seguro de que esto habría terminado como cuando intentó ordenarme y quitarme mi casa meses atrás. Sin embargo, en este punto, había sido tan humillado que su reputación y la de mis padres en la familia había sido completamente arruinada porque todos se habían quitado las máscaras. Poco después, mis padres, mi hermano y mi cuñada huyeron derrotados. La celebración se reanudó y todos evitamos discutir lo que acababa de suceder por el resto de la noche. Debido a que la mayoría de los adultos habían estado bebiendo, todos pasaron la noche en mi casa, incluso dejé que algunos durmieran en la caravana para asegurarme de que hubiera suficiente espacio. Admito que también funciona bien como casa de invitados. Mis familiares también habían solicitado un recorrido anteriormente y no podían creer que había estado viviendo allí durante aproximadamente 2 años. Recibí muchas preguntas al respecto, como cómo eran el verano y el invierno. Me desperté antes que todos los demás en la mañana de Navidad con una olla fresca de café y un poco de ibuprofeno en caso de que alguno tuviera resaca de ponche de huevo con alcohol. Me felicitaron por ser un anfitrión mucho mejor de lo que mis padres alguna vez fueron, y todos prometimos hacerlo again la próxima Navidad. Después de Navidad, mi cuñada finalmente dejó de hacer indirectas obvias hacia mí y borró todas sus publicaciones anteriores. Sin embargo, justo después del Año Nuevo, publicó una nueva publicación quejándose de cómo intentó que mis padres compraran una caravana como la mía para que pudiera instalarse en el patio trasero y Javier y su familia pudieran usar toda la casa como su hogar familiar. Bueno, nunca es divertido probar su propia medicina, y mis padres se oponen firmemente a la idea. He oído que nadie va a obligarlos a salir de su propia casa, y mucho menos de su dormitorio principal. La publicación solo estuvo en línea por unos días antes de que mi cuñada la eliminara, y no ha publicado nada desde entonces. Le gusta quejarse, pero si un árbol se cae y nadie lo escucha, puede quejarse todavía. Supongo que la cuñada ha reconocido que no tiene sentido hacerlo si nadie la escucha. Y Javier no puede permitirse mudar a su familia por su cuenta con su salario en el corto plazo. No me sorprendería si tienen otro hijo dentro de los próximos años. Las cosas se han calmado para mí desde entonces, incluso he invitado a algunos amigos a una noche de póker. Soy terrible en el póker porque no puedo recordar nada, pero ¿a quién le importa? Podemos beber cerveza y comer comida chatarra mientras actuamos como idiotas. Todos nos abastecimos de Whoppers de Burger King y lo dimos todo de la mejor manera que 4 hombres maduros pueden cuando solo quieren divertirse y emborracharse. Tal vez para el verano considere salir con alguien, no exactamente me estoy haciendo más joven aquí. Crucemos los dedos para que todo vaya bien. Mi caravana actualmente está inactiva en mi patio, y admitiré que algunos días salgo solo para pasar el rato en ella. Viví en ella durante 2 años, se siente como mi segundo hogar, y tal vez algún día podré utilizarla para acampar como se pretende. Nunca he ido de camping, a mis padres les parecía una pérdida de tiempo, así que será una experiencia completamente nueva para mí. Esto es básicamente la conclusión de lo ocurrido. Mis padres, mi hermano y mi cuñada se han mantenido alejados de mí, de hecho, parecen haber vuelto a su comportamiento anterior de ignorarme antes de que comprara una casa. No es que me preocupe en absoluto, es mejor así. Pero inevitablemente volverán de alguna forma, sé que lo harán. Me pregunto qué cosa estúpida harán después. Si sucede algo notable como esto again, escribiré otra publicación si la cuenta todavía está activa.